la red se vuelve llena de peces, ¿no? Que recuerda aquella primera vez de la pesca milagrosa. Cada una de las palabras son las iniciales de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por eso, ya en los primeros siglos, el pez se convirtió en símbolo de los cristianos. Poder salir a nuestro encuentro y cambiar nuestra vida. Y si nosotros seguimos a Dios y le dejamos ser Dios, sin imponerle, sin exigirle, entonces la red de nuestra vida estará llena de peces. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabéis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró a la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Esta es la tercera vez, acabamos de escuchar cómo Jesús se aparece por tercera vez a los discípulos, en este caso en Galilea, pues él mismo les había dicho a través del ángel, ¿no?, que fueran a Galilea, que ahí lo verían. Pero ya había habido otras 2 apariciones anteriores que fueron en Jerusalén, con las puertas cerradas, que también en aquellas otras 2
no reconocieron al principio a Jesús, aunque sabían que era Él. Y esto es también para decirnos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es como pasó con Lázaro, que Jesucristo le devolvió a la vida, pero le devolvió a la vida que había vivido hasta entonces. Entonces, la resurrección de Jesucristo no es un volver a la vida de antes, no es un volver hacia atrás, sino que es un ir hacia adelante, hacia una vida nueva, que es completamente nueva, y por eso los discípulos no lo reconocen al principio, porque nos está diciendo que Cristo ha resucitado, pero su resurrección es diferente de la de Lázaro, que es un volver hacia atrás, sino que la resurrección es un ir hacia adelante, hacia una vida nueva, una vida con Dios, y por eso no son capaces de reconocerlo, porque es algo completamente nuevo, distinto, hasta entonces nunca visto, y por eso al principio, siempre a primera vista, no lo reconocen. Al final es Juan el primero que lo reconoce, ese joven adolescente de mirada limpia, de corazón casto, es el primero que se da cuenta que es Jesús. Pues el mismo Jesús lo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso fue el primero en verlo, porque era puro de corazón, tenía una mirada limpia, un corazón casto, puro. Y vemos cómo Jesús está ahí con unas brasas, cociendo un pescado y un pan. Antes el Señor les dice que se da cuenta, ¿no?, que las redes están vacías, que se habían pasado toda la noche pescando, pero no habían pescado nada, y a una orden de Jesús la red se vuelve llena de peces, ¿no?, que recuerda aquella primera vez de la pesca milagrosa en la que a San Pedro se apoderó de San Pedro un temor de Dios que le hizo postrarse ante Jesús y decirle: apártate de mí, que soy un pecador, ¿no? Cómo esta escena, esta tercera aparición del resucitado, evoca esa primera pesca milagrosa, ¿no? Y entonces arrastran todos los peces que habían cogido, pero Jesús ya estaba cociendo un pez y un pan. Y ese pez cocido es una imagen de Jesucristo que ha sufrido la pasión, porque la palabra pez en griego significa ichthys, que cada una de las palabras son las iniciales de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por eso, ya en los primeros siglos, el pez se convirtió en símbolo de los cristianos, porque la palabra pez en griego, ichthys, cada una de esas palabras son las iniciales de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y el hecho de que fuera hecho a la brasa significa que ha sufrido la pasión. Por lo tanto, el pez cocido hecho a la brasa es símbolo de Jesucristo que ha sufrido la pasión, y por tanto es imagen de la Eucaristía, porque recibimos a Jesucristo que ha sido crucificado, muerto y resucitado. Y por eso Jesucristo está cociendo el pez, porque solo puede hacerlo Él. Solo Él ha sufrido la pasión, solo Él puede hacer la Eucaristía. Por eso los sacerdotes siempre actúan en la persona de Jesucristo, porque es el mismo Cristo el único que puede hacer la Eucaristía, porque es el único que ha pasado por la pasión, por la pasión, muerte y resurrección, y ha conseguido para nosotros la salvación. Y un dato curioso es que en el Evangelio de San Juan solo 2 veces aparecen las brasas. Es un dato curioso. Uno es este que acabamos de escuchar aquí, que está haciendo el pez a la brasa, y la otra fueron esas brasas en la casa de Caifás, en la que una portera
reconoció a Pedro como uno de los discípulos de Jesús. Y ahí es cuando empezaron las negaciones de Pedro. Y por eso tiene su lógica que precisamente en este otro lugar en el que hay brasas, el diálogo posterior que habrá que tendrá Pedro con Jesús será precisamente para reparar esas 3 negaciones que tuvieron lugar en casa de Caifás cuando también había brasas. Y por eso Jesús por 3 veces le pregunta a Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y por 3 veces le dice que sí, porque la justicia de Dios requería que esas 3 negaciones fueran reparadas con 3 afirmaciones. Y fijaros que dentro de esa justicia que necesitaba ser reparada y satisfecha con 3 afirmaciones, dentro de esa justicia divina también hay misericordia, porque permite a Pedro, afirmándolo 3 veces, curarle la herida que había en su corazón por haberle negado, por haberlo traicionado y haberlo dejado solo. Por lo tanto, dentro de la misma justicia divina hay también misericordia, porque con esas 3 afirmaciones permite a Pedro curar las heridas de su corazón por las negaciones que le había hecho al Maestro en esos momentos, ¿no?, en el que Pedro no es que no amara a Jesús, y Jesús por eso le dice 3 veces: ¿me amas más que estos? En ese momento que Pedro le negó, no es que no le amara, el problema es que tenía un amor en el cual había demasiado de humano, y cuando se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, el miedo a la muerte pudo más que el amor hacia Jesús. Por eso la última respuesta de Pedro no dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Qué diferente es esta respuesta de aquella que tuvo en la última cena cuando Jesús les predijo que le abandonarían, y Pedro, todo echado para adelante, le dice: si yo daría la vida por ti, y Jesús le dice: ¿que darás la vida por mí? En poco tiempo me habrás negado 3 veces, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué diferencia hay entre esa aparente valentía de Pedro de que estaría dispuesto a dar la vida por Jesús y al cabo de poco le niega no 1 ni 2, sino 3 veces, a esa respuesta de Pedro de: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, como diciendo: tú sabes que a pesar de mis traiciones, de mis infidelidades, de mi debilidad, sabes que a pesar de eso te amo. Y precisamente ahora Pedro, por reconocer humildemente su debilidad, esa debilidad suya, reconocida con humildad, se convierte en fortaleza divina, porque ahora ya no confía en sus propias fuerzas. Ahora él sabe que por sí mismo es capaz de traicionar a su Maestro y a su Salvador. Pero precisamente porque ahora reconoce humildemente su humildad, Dios podrá construir sobre él fortaleza divina. Y fijaros, ahora dentro de esa humildad de saber que puede traicionarle, luego, como hemos escuchado en la primera lectura, salieron Juan y Pedro contentos de haber sido flagelados por el nombre de Jesús. Antes, que aparentemente era valiente y daría la vida por él, lo niega 3 veces, y ahora que reconoce humildemente su debilidad, saldrá al cabo de unos días contento del Sanedrín de haber sido ajusticiado por causa del nombre de Jesús, ¿no? Y cómo de nuestra debilidad reconocida con humildad, Jesucristo puede construir una fortaleza que es divina, que nada ni nadie puede destruir. Y luego es lo que le dice, ¿no? Apacienta mis ovejas. Con esto le está diciendo y nos está diciendo a todos que, primero, que son las ovejas de Jesucristo, no son las ovejas de Pedro, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, ni de nadie, son de Jesús las ovejas. Todos somos ovejas y rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: apacienta mis ovejas. Con esto quiere decir que Jesucristo ha querido fundar la Iglesia bajo la dirección de Pedro.
que quiere reunirnos a todos en la barca de Pedro y de los apóstoles, y por lo tanto del Papa y de los obispos en comunión con el Papa, y que esta es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y Cristo ha querido que nosotros formemos parte de esa Iglesia que Él ha fundado sobre el pastoreo y la dirección de Pedro. Y lo digo porque a veces siempre hay una tentación en nosotros de vivir la fe un poco por libre, de manera a veces solitaria, individual, al margen de la Iglesia, pero siempre corremos un peligro, que es hacernos un Dios a nuestra medida. Y normalmente cuando hacemos un Dios a nuestra medida es precisamente para que nosotros no tengamos que cambiar. Si a un caso que cambie Dios y nos responda a nuestras peticiones. Pero normalmente cuando uno se crea un Dios a su imagen y semejanza, precisamente lo hace para no tener que cambiar. Pero el Dios verdadero nos exige el cambio. El Dios verdadero, el seguirlo, nos llevará necesariamente a cambiar, a convertirnos, ¿no? Por eso los citó en Galilea, porque ahí empezó todo, ahí empezó su seguimiento, y fue un seguimiento de Jesús, pero estaba todavía mezclado con muchas miras humanas, puntos de vista humanos. Era un seguimiento en el que de alguna manera le exigían a Jesús, le imponían a Jesús sus criterios, le decían cómo tenía que proceder, que hasta el mismo Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, los apóstoles se atrevían a corregir a Jesús, porque aunque teniendo la presencia física de Jesús, todavía tenían demasiado un Mesías fabricado en su mente. Y cuando uno se hace un Dios a su imagen y semejanza y a su medida, ese Dios siempre acabará defraudando, acabará decepcionando. Es la imagen de la red vacía, está vacía de peces, porque ese Dios no existe, es un Dios falso. El Dios verdadero es el Dios que nos sale a nuestro encuentro en la Iglesia, dentro de la Iglesia. Es el Dios al cual nosotros no tenemos que imponerle ni exigirle nada. Y no tenemos que hacerlo a nuestra imagen y semejanza, sino al contrario, hacernos nosotros a su imagen y semejanza, llevar una vida a la medida de Dios, no un Dios a nuestra medida. Y eso, el hecho de estar dentro de la Iglesia nos facilita el no hacer un Dios a nuestra medida, porque la Iglesia nos dota de una cierta objetividad en nuestra relación con el Señor. Es más difícil de que reduzcamos a Dios a un Dios a nuestra medida y a nuestra imagen y semejanza. Por eso Dios ha querido reunirnos a todos en su Iglesia, porque ahí es donde Dios puede salir a nuestro encuentro en la Eucaristía, poder salir a nuestro encuentro y cambiar nuestra vida. Y si nosotros seguimos a Dios y le dejamos ser Dios, sin imponerle, sin exigirle, entonces la red de nuestra vida estará llena de peces. Nuestra alma estará llena de gozo, de alegría, de felicidad, porque en lugar de decirle a Dios cómo tiene que actuar, seremos nosotros los que estaremos constantemente cuestionándonos a nosotros mismos, a nuestra fidelidad, si estamos siguiendo verdaderamente a Dios, si estamos siguiendo y cumpliendo sus enseñanzas. No le exigiremos tanto a Dios, sino que se nos exigiremos a nosotros mismos mirando si estamos siguiendo de verdad al Señor. Por eso, dirijámonos a la Virgen María. Ella no puso en ningún momento de su vida ninguna condición, ninguna exigencia al Señor. Al contrario, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Le dejó hacer totalmente al Señor, por eso pudo concebirlo a Dios tal y como es Dios, porque no le puso ninguna condición, ningún pero. Le dejó a Dios ser Dios y por eso pudo concebirlo en su seno. Pues pidámosle a la Virgen María que también nosotros nos ayude a seguir a Jesucristo como Él quiere ser seguido, no tanto imponiéndole a nosotros, a Jesús, lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir, sino más bien nosotros amoldándonos y adecuándonos a Él, como hizo la Virgen María. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo
y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien recordar que el próximo domingo vendrán desde el santuario de Schoenstatt para ofrecernos el poder quedarnos durante el mes de mayo con una de las imágenes de la Virgen Peregrina, con la intención de quedarse uno en casa y luego también que vaya peregrinando también por otros hogares, ¿no? Esta idea de que la Virgen entre, ¿no?, en los hogares de la gente. Esto será el próximo domingo, tanto en la misa de las 10 como de las 12. Al acabar la misa se nos ofrecerá la posibilidad para quien quiera después de quedarse con una de las imágenes durante el mes de mayo, y luego ya en junio las devolveremos. Y luego también que sepáis que de aquí un par de semanas os vamos a dar un papel, que es un poco como una iniciativa nueva, que básicamente formulamos dos preguntas. Una es, ¿qué os gustaría que hubiera en la parroquia para participar en ello? Que a veces uno dice, mira, pues si se organizara esto o se hiciera esto, pues yo a esto sí que me apunto, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una pregunta, y la otra sería, ¿en qué os gustaría colaborar o qué podríais aportar a la parroquia? Y también ahí hay varias opciones y en fin, y que cada uno pueda escribir lo que crea que quiera, ¿no? Y básicamente serán estas dos preguntas. ¿Qué te gustaría que hubiera en la parroquia para participar en ello? Y ¿en qué te gustaría colaborar o qué podrías aportar a la parroquia? Lo digo para que os vaya sonando, y luego también habrá la posibilidad de poner el móvil y el email por si uno quiere recibir también información de la parroquia, ya sea por vía WhatsApp o por email. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.